El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por las luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan sus hijos? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Purifica, Señor, mis labios para que proclame el mensaje. ¿Pueden tomar asiento, por favor? El profeta Jeremías. Esto dice el Señor: Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Ahora que nos estamos preparando para la fiesta, para la solemnidad de la Encarnación, de la Anunciación, hemos visto desde ayer algunos momentos importantes, concretamente el momento de la alianza, y que se va a repetir, que vamos a tener cuando Jesús derrame su sangre. Pero este momento de la alianza, que es lo que nosotros nos estamos preparando para la solemnidad de mañana, comenzó desde la Encarnación. Por eso es un momento tan importante dentro de la iglesia. Y sí, ayer vimos el momento en el que Moisés hace el momento de la consagración del pueblo con Dios, y habíamos visto cómo roció la sangre en las tablas de la ley y después la roció sobre el pueblo. Y es así como estableció la antigua alianza, el Antiguo Testamento. De ahí viene, Antiguo Testamento, ¿bien? Queda unido Dios y su pueblo, un pacto de sangre en el que aquel que no lo cumplía sufría las consecuencias, es decir, pagaba con sangre. Y el pueblo rompió la alianza. ¡Oh, problema! Y si es que el pueblo había roto la alianza, tenía que pagar con su propia sangre. Y es en ese momento cuando Dios hace surgir a una serie de personas que van a ser su voz, que van a ser los profetas. Esto en preparación de mañana. Cuando el pueblo de Israel pensaba que estaba todo perdido, Dios habló a una serie de hombres para llamarles por su nombre y darles una misión muy particular. Estos personajes nosotros los llamamos los profetas. Y no más que aquel que adivina el futuro. A veces nos imaginamos que el profeta era el que tenía su bolita de cristal, ¿no? Y veía qué es lo que iba a pasar en el futuro. En realidad no pasó así. ¿Quién era el profeta? No era tanto el que adivinaba el futuro o el que iba a decir qué iba a pasar. El profeta era un embajador de Dios. Y era el medio a través del cual Dios le daba un mensaje ¿a quién? Al rey y al pueblo de su época. Ese era el verdadero profeta, la verdadera labor del profeta. Hablar al rey, hablar al pueblo, ¿para qué? Para que no se desviaran del camino. Y sí se oye muy bonito, ¿no? Ser el embajador de Dios, proclamar ante todo el pueblo cuál era la voluntad de Dios. Pero les fue bien mal. Por eso realmente no sufrieron mucho. Concretamente el profeta Jeremías le fue mal. ¿Todo por qué? Por ir cumpliendo la voluntad de Dios. Pero cada uno de estos profetas fue anunciando una esperanza para todo el pueblo. El pueblo sabía que había pecado. Como nosotros sabemos que en ocasiones le hemos fallado a Dios y sabemos cuál era el precio de ese pecado. Y todo el pueblo vivía en miedo, vivía en temor porque sabía que tenía que pagar ese precio.
Y es entonces cuando surgen los profetas para decirle al pueblo, en el nombre del Señor, no te preocupes, Israel, he aquí que enviaré para ti un Salvador y haré de ti un pueblo nuevo, volveré a establecer esa alianza y será para siempre. Y es que año con año el sumo sacerdote tenía que reparar aquella alianza que se había perdido, y lo hacía con un acto que le llamaban el Día de la Reparación, recordando la antigua alianza. Tomaba un cordero, le cortaba el cuello, le sacaba toda su sangre, lo degollaba y volvía a ser como había hecho en la primera alianza. Rociaba el arca de la alianza, ya ahora sí ya existía, y después rociaba al pueblo. Y con eso restablecía de alguna manera la antigua alianza, pero sabían que esta no era definitiva. ¿Qué es lo que vamos a celebrar mañana? ¿Por qué esta explicación de la antigua alianza y por qué la explicación de los profetas? Hoy los profetas nos cantan en las palabras del profeta Jeremías: escuchen mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán para siempre mi pueblo. Volveré a establecer con ustedes mi alianza. ¿Cuál es la condición? Caminen siempre por el camino que yo les mostraré y entonces vivirán. Cumplir los mandamientos. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Sabíamos que por más sacrificios que hubiéramos hecho para pedir perdón a Dios, era infinita la distancia que nos separaba, porque a quien habíamos ofendido era a Dios, eterno, omnipotente, omnipresente, y nosotros las criaturas. ¿Cuándo íbamos a poder reparar a tan gran persona? Se necesitaba un hombre, porque el hombre era quien había pecado, pero alguien que estuviera a la altura de Dios, que fuera Dios mismo para reparar a Dios. Y es precisamente ese es el misterio, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo Divino, se hizo uno como nosotros. Y el Evangelio de San Juan, con eso termino, tiene una frase muy bonita: y habitó entre nosotros. La traducción original del texto es: plantó su tienda entre nosotros, clavó su tienda, porque el pueblo de Israel vivía en tiendas. Y entonces solamente uno del pueblo, así como yo quiero pasar directamente sin hacer fila. No, tú haces fila como todos. ¿Bien? Y Jesús hizo fila con todos nosotros, se puso uno como nosotros. Y vamos a escuchar mañana, se despojó de su condición divina, no dejando de ser Dios, siempre fue Dios, y se hizo uno como nosotros, plantó su tienda para poder establecer la alianza. Bueno, mañana es el día en el que tenemos este milagro tan bonito, Dios eterno que entra en el mundo, Dios que quiso hacerse uno como nosotros para reparar esa alianza. ¿Cuándo se va a reparar la alianza? Lo vamos a ver el Viernes Santo. ¿Bien? Cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derrama su sangre para vertirla sobre nosotros y establecer una alianza que va a ser para siempre, una alianza que nosotros ya estamos viviendo. Bueno, pues vamos a pedir a nuestro Señor que nos conceda la gracia de vivir esa alianza, de cumplir esos mandamientos y recibir la gracia de su bendición. Lo vamos a hacer acompañados de la Virgen María. Mañana va a ser un día muy especial, porque si nos fijamos, contemplamos la encarnación el día de mañana, pero lo vamos a contemplar desde el corazón de María, desde el corazón de una mujer que recibe en su seno al Hijo de Dios. Vamos a pedir que nos conceda la gracia de prepararnos bien para esta solemnidad. Que así sea.